Alicia Ramón Feijó, miembro de Fundación Pilares, que es licenciada en Trabajo Social y profesora de la Universidad de Alicante, ¿sí? Doctora de la Universidad de Alicante. Perfecto. Bueno, Clarisa además es argentina, viviendo en España hace varios años. Nuestra representante ahí. Como tenemos aquí un compañero español que vive en Santa Fe, yo soy una nacida además en el barrio de Caballito. Con lo cual, bueno, es un placer. Bueno, en primer lugar, y ya sé que no hay tiempo, pero no quiero dejar de agradecer, Graciela, a la Universidad Maimónides, sobre todo porque quienes estamos en el campo de la educación universitaria, pero también de la acción, porque yo siempre digo que las universidades tienen que generar conocimiento que sirva a la gente, ¿sí? No podemos investigar solamente desde un único placer intelectual, sino que el saber tiene que estar al servicio de las comunidades. Entonces, la posibilidad que se nos ha abierto desde la Universidad Maimónides de poder extender el modelo y el conocimiento que estamos generando en la práctica y poder seguir formando gente, bueno, para mí además es un doble orgullo, tanto por lo que he aprendido y construyo allí, como por lo que traigo también de aquí. Yo creo que a veces uno dice, nadie es profeta en su tierra, pero bueno, yo creo que volver a mi tierra y traer algo que en mi otra tierra he aprendido es siempre un placer. Tiene que ver con esa atención también centrada en la persona, el reconocer y el saber agradecer. Así que, Graciela, muchísimas gracias. Por supuesto también a Manantial y al Grupo Montalto, porque hemos aprendido muchísimo en estos días intensos que hemos compartido. Nos sacaron del avión y ya nos llevaron a trabajar. No vayáis a creer que venimos de turismo, porque no es así. Y la verdad que ha sido un placer. Un placer también reencontrarme con gente que está trabajando en esta concepción, con Sonia, con Marta, que ha sido un placer volverte a ver, y con toda gente que he visto en otra oportunidad aquí en Maimónides. Bien, después de todo esto os digo, el tema con el que yo fundamentalmente trabajo es el tema comunitario. Porque la atención centrada en la persona no tiene sentido si no recordamos que las personas pertenecen a comunidades. No es que cuando uno llega a determinada edad deja de tener un entorno al que ha pertenecido. Uno sigue siendo parte de esa comunidad, sigue siendo importante para esa comunidad y también sigue teniendo ese rol valioso dentro de la comunidad. Somos seres sociales. Si no reivindicamos eso, estamos quitando una parte de la dignidad que tienen las personas. Y la dignidad no se tiene que tocar. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la comunidad, hablamos de la comunidad como protagonista del modelo de atención integral y centrado en la persona. Y cuidado, porque a mí me pasa muchas veces que cuando hablamos del trabajo en residencias, nos dicen, bueno, pero lo comunitario que tú haces, claro, es para la gente que vive en domicilios. Digo, es que la residencia es el domicilio donde está viviendo la persona, y a veces nos olvidamos de eso. Si decimos que queremos vivir como en casa, en la residencia, pues la residencia tiene que ser parte de la comunidad. Y esa residencia, en lo que hoy llamamos la innovación en acción social, por lo menos en Europa, tiene que ver con que las residencias ya no pertenecen más a esta imagen asilar que nos iba contando en la historia de Pilar, que bueno, las residencias se hacían muy lejos, ¿no? Yo recuerdo, esa imagen de, sí, que estén con árboles y pajaritos, ¿no? Porque eso a la gente mayor le gusta. Yo siempre digo, oye, a mí me encantan los árboles y los pajaritos, pero yo soy un bicho urbano y quiero poder, además, ver gente, ver calle, ver ciudad. ¿Por qué negar eso? Entonces, a cada quien, como digo siempre yo, texto y contexto, ¿sí? Las personas pertenecemos a una realidad y esa realidad no tiene por qué ser negada cuando llegamos a una determinada etapa de nuestra vida. E incluso tampoco puede sernos negada cuando tenemos un deterioro cognitivo.
hay un autor que yo sé que en América Latina se ha admirado mucho, que es Franco Basaglia, un psiquiatra italiano que fue el autor de toda la reforma psiquiátrica, que dijo en los años 60, los locos para su comunidad. Y lo decía con un gran sentido, porque lo que él planteaba era que las personas tenemos que tener una pertenencia al lugar donde estamos, porque eso es dignidad y eso es salud mental, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Bien. ¿Cuál es? Bien. Pero nosotros hablamos del modelo de atención centrado en la persona como un modelo innovador, ¿sí? Hablamos de innovación social. Hoy innovación es un mantra, es un nuevo mantra del que todo el mundo está hablando. Entonces todo parece que es innovación y resulta que esto es como se nos gastó el amor de tanto usarlo. Las palabras empiezan a perder sentido y esto es importante resignificarlo y decir, bueno, ¿qué es innovación social? Porque también el otro problema en gerontología es que cuando hablamos de innovación social parece que es meter tecnología. Porque cuanto más domótica tenga la gente, mejor va a estar. Claro que es importante la domótica, pero cuidado, la domótica y la tecnología son, como dice un grupo de expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, son caballos de Troya. ¿Por qué? Porque claro que nos permiten entrar, pero si adentro no hay soldados, que son los profesionales, los asistentes gerontológicos, que estén dándole sentido a ese caballo de Troya, vamos a perder todas las batallas. Entonces, la innovación nos habla de implementar nuevas ideas para responder a situaciones, bueno, vamos a llamarlas problemas o vamos a llamarlas necesidades, pero situaciones que se nos están poniendo delante de la realidad social. Antes hablábamos de este cambio de pirámide a torres. Vale, muy bien. Eso siempre decimos con Pilar, ¿no? Es fantástico, hablamos de las pirámides y de las torres, pero no nos olvidemos que estas pirámides y estas torres son personas. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Entonces, Vale nos plantea la guía de la innovación social de la Unión Europea ya en el 2013, que esta innovación tenía que ser social y que era social tanto por sus objetivos como por sus medios. Es decir, innovar, por favor, no es solo tecnología. Innovar es tecnología social, es decir, cómo nos acercamos a la gente. Esto que decía Pilar, empoderando, vale, muy bien, pero ¿cómo empoderamos? Porque empoderar a alguien a quien siempre le han dicho lo que tiene que hacer es muy difícil y requiere una capacitación profesional muy especial y requiere una sensibilidad y una capacidad de empatía que no se transmite mecánicamente en un curso o en un libro, que requiere de toda una ética. El modelo de atención integral y centrado en la persona no es estética, es ética. Y esto es importante repetirlo. ¿Por qué? Porque cuando hay una moda, la moda puede hacer que cualquier cosa termine siendo modelo de atención integral y centrado en la persona. Y esto no es así. Cuando nosotros hablamos entonces de la innovación, hacemos un análisis de qué es lo que está ocurriendo. Y yo siempre digo, vamos a ir cada uno analizando lo que está viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cada uno le duelen los zapatos que calza, ¿sí? Yo me peleo mucho con mis amigos argentinos cuando yo digo, es que la crisis, por favor, crisis España, anda ya, ¿qué crisis? A ver, que nosotros también tenemos crisis en España. Y yo que siempre digo que soy bipolar, que soy de aquí y soy de allá, sé que las dos crisis duelen por igual, porque le duelen a la gente, no le duelen a los libros ni a los periódicos. Entonces, en España también hay gente que lo pasa muy mal con las crisis. Hay gente mayor que no llega a tener todos los cuidados que debería tener o que no es atendida desde sus deseos. Y esto es importante decirlo. ¿Qué es lo que pasa en España en los cuidados de larga duración? El mandato de género, 90% de cuidadoras son mujeres, ¿sí? Que lo hacen porque esto es parte del trabajo reproductivo, ¿sí? El trabajo, pero además que fundamentalmente está invisibilizado. Es un trabajo que no está reconocido y dignificado.
no hay un orgullo de decir soy cuidador, y esto es lo que nosotros queremos reivindicar que cambie. La atención centrada en la persona realmente plantea que el cuidado es una labor de máximo lujo. Quien cuida es realmente un artesano del cuidado, ¿sí? Y esto tiene que ser sostenido así. Hay una campaña que decía no somos limpiaculos, decía de las mujeres que estaban cuidando. Claro, suena muy, bueno, allí se dice bastante, con mucha habitualidad, esto del culo no suena mal, no es malsonante, pero se decía en el sentido de plantear, hay un valor muy importante en este trabajo de cuidado. El care drain, que es este trasvase de cuidados, es ¿por qué? Porque vale, sí, las mujeres hemos entrado de pleno en el mundo laboral. Los hombres no han entrado de pleno en el mundo de los cuidados. Entonces esto es un problema. Pero el mayor problema es que luego nosotras contratamos a otras mujeres en situaciones muchas veces de mayor vulnerabilidad, que son quienes cuidan a las personas mayores, quienes cuidan a las personas con discapacidad. Esto se llama las cadenas globales de cuidado. Y es una situación de injusticia. Es una situación de injusticia que hay que cambiar. ¿Qué ocurre? Nuestros sistemas de protección social, que son diferentes, yo sé que vale, aquí habrá servicio de ayuda a domicilio, pero os aseguro que lo que se entiende como sistema de servicio de ayuda a domicilio no existe. Pero no es porque, uy, qué malos que sois, no lo tenéis. Es porque es una realidad diferente y hay que asumirlo y hay que analizarlo así. Claro que PAMI tendrá, que habrá algunas experiencias, pero no es lo que nosotros estamos planteando de lo que es un sistema de ayuda a domicilio que existe en el contexto, por lo menos de España. Ni mejor ni peor, diferente, pero para hacer un análisis hay que tener claros los datos de la realidad. Si no, todos somos muy autorreferidos y decimos, no, si yo lo hago. Pero si no te estoy diciendo que no lo hagas, lo que estoy diciendo es, vamos a ver qué hace falta. Si no, nos equivocamos en el diagnóstico, ¿sí? En nuestro sistema el problema es que todo se ha basado en una lógica de la intervención centrada en el recurso. Hemos reglamentado mucho todo lo que tiene que ver con la protección social, pero el problema es que luego hemos llegado a tal nivel de reglamentación que le decimos a la gente lo que tiene que necesitar. Entonces, claro, ahí no nos estamos centrando en lo que la persona desea. Y esto es una rueda, ¿sí? Esto es una rueda. Cuando Pilar habla de un cambio de paradigma, habla de un cambio de mentalidad, porque nosotros en las universidades seguimos formando a la gente en el recurso. Yo pongo supuestos, prácticas en las clases con casos y lo primero que empiezan a ver mis alumnos y alumnas es familia multiproblemática, persona sin capacidad de movilidad. Digo, vale, ¿y esta persona, además de todo eso, qué? No vemos a la persona, vemos la categoría, vemos el síntoma, ¿sí? Y eso nos impide realmente ver los deseos de la persona, ¿sí? En muchos casos incluso esto tiene que ver, cuando hablamos de personas adultas mayores, con que no las dejamos ni siquiera expresar lo que sienten. Esto, por ejemplo, en residencias y en domicilios también, en el servicio de ayuda a domicilio se ve, no, doña Rosa, ¿cómo va a estar usted triste hoy? No, usted tiene que estar contenta. Pero si sus hijos la quieren mucho, no vendrán a verla nunca, pero la quieren mucho, ¿sí? Entonces, ¿con qué derecho decimos eso? ¿Con qué derecho no respetamos la angustia del otro? La atención centrada en la persona significa también tener la capacidad de escuchar a quien sufre. Eso es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera miedo. Porque como plantea Rogers, si yo no analizo lo que me pasa a mí, si yo no cambio yo, difícilmente voy a tener la capacidad y la sensibilidad de escuchar lo que le pasa al otro. Y desgraciadamente esto pasa mucho, ¿sí? Pasa mucho porque además siempre quienes estamos atendiendo probablemente todavía no tenemos la experiencia de lo que es ese ser persona mayor, ser considerado persona mayor, que te discriminen por ser persona mayor. Yo siempre digo, jamás me he querido teñir porque insisto y reivindico el hecho de que tengo canas, porque tengo años y porque tengo experiencia vital.
Y para mí eso es un orgullo, ¿sí? Pero la sociedad tiende a decirnos, tapa lo que sea envejecimiento. Y esto es lo que hay que cambiar. En este modelo que nosotros planteamos, queremos pasar de la mujer cuidadora, que es lo habitual, a la comunidad cuidadora. Porque la comunidad, como decía Basaglia de la enfermedad mental y de la salud mental, la comunidad es responsable de sus personas adultas mayores, porque son parte de la sociedad, no son un gueto que hay que dejar lo más aislado posible para que siga escuchando a los pajaritos, ¿sí? Texto y contexto. ¿Cómo es la realidad argentina? ¿Qué pasos deberían darse para implantar el MAICP? ¿Qué activos hay? Hay activos. Sabéis que Antonovsky es un médico que trabajó en todo el tema de los activos en salud y él decía que había que trabajar sobre todos aquellos recursos que había dentro de la comunidad que favorecían las situaciones, la condición de la salud. Bueno, nosotros cuando trabajamos en comunidad trabajamos desde estos activos. Vemos qué hay en la comunidad, en torno a la residencia, en torno al domicilio, que puede ser algo que favorezca la salud. Estos días, cuando estábamos visitando residencias, comentábamos, ¿no? Bueno, la peluquería, no, es que la peluquería nos conviene que esté dentro de la residencia. Digo, bueno, pero quien no está en situación de tener que estar dentro de la residencia, que salga a la peluquería del barrio, porque eso es bueno, porque eso mantiene un contacto, porque eso permite saber, uy, mira, sigue viviendo aquí Pepita, Juanita, sigue activando sinapsis, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. ¿Qué actores deberían movilizarse en este sentido? Pilar ha insistido en ello y, bueno, yo voy a ser lo más breve posible, pero insistiré muchísimo también. Estado y sociedad civil no se sustituyen entre sí, tienen que cooperar, complementarse, ¿sí? Es decir, aquí hace falta todo el mundo. Hace falta el sector privado, hace falta lo que nosotros llamamos el tercer sector de lo social, ¿sí? ONGs, fundaciones, entidades, ¿sí? Por supuesto, el Estado marca, tiene una responsabilidad pública, pero el tercer sector, el mundo asociativo y el mundo empresarial no pueden quedarse fuera de las políticas de envejecimiento, porque es una realidad de todo el país, en este caso, ¿sí? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo estos días insistía muchísimo en el hecho de que Argentina es un país con una gran masa crítica, ¿sí? Es decir, con una capacidad realmente como para poder salir adelante. Lo que pasa es que, yo no sé por qué extraño embrujo del destino, pero hay una tendencia a la melancolía que es muy fuerte. Y yo siempre digo, con lo hermosa que es la melancolía en el tango, dejémosla allí y vamos, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, ¿sí? Entonces, creo que es posible, realmente creo que es posible, ¿sí? Creo que es posible cambiarlo. El MAICP no es cuestión de cambiarlo solamente en algunas residencias. La idea del MAICP es lograr un cambio de estructuras políticas que acepten esa atención centrada en la persona. Eso es fundamental, si no, nos quedamos aparte. Fijaros, hay un estudio que se hace sobre lo que son corrientes de innovación en la intervención comunitaria y se mencionan fundamentalmente estas corrientes. La primera es la de la cohesión social, que dice que la mayor eficacia está aportada por los proyectos de los emprendedores sociales, ¿sí? Hay emprendedores sociales. Hablábamos ayer con Fernando Shalom de la importancia del emprendimiento, ¿sí? Emprender, esa idea que realmente, vamos, este es un país de inmigrantes y todos sabemos lo que significa el empezar de cero y hacer algo. Bueno, esta idea está a la base de lo que es la implementación del modelo de atención integral y centrado en la persona. Pero nos dicen que también hay una innovación que es empresarial, porque hay un valor social en lo que nosotros llamamos la responsabilidad social corporativa. Las empresas ganan, pero tienen también una responsabilidad social corporativa que devolver, ¿sí?, a
la sociedad en la que están ganando. Esto es algo que hay que hacérselo entender a los empresarios. Y es importante, ¿sí? Pues la tenemos. Y de hecho se está logrando. Y las empresas modernas y las empresas que innovan saben por qué venden más después. Hay una empresa de muebles, que yo siempre lo cito con mis alumnos porque es muy famosa, que se llama IKEA, que cualquiera que haya viajado un poco, todo el mundo está con las cosas de IKEA, porque tienen unos nombres rarísimos, pero son unos muebles que a la vez son muy económicos y tienen un montón de cosas muy chulas, que a todos nos gusta ir. Bueno, vale. IKEA tiene una responsabilidad social corporativa. Yo no creo que los dueños de IKEA estén menos interesados en ganar dinero que otros empresarios, pero saben que además, si ellos venden a su empresa como que se está preocupando también por la comunidad, luego van a ganar más, porque esto es algo que vuelve. Tenemos que empezar a intentar cambiar la mentalidad en este sentido. Hay además también lo que se llama la corriente de innovación socioecológica, que dice que la población afectada por un determinado problema tiene que ser empoderada y participante del proceso. Esto significa ganar resiliencia. Nosotros tenemos un ejemplo fantástico que se llaman los Yayo Flauta, ¿sí? Que están reivindicando en toda España derechos sociales que ante la crisis han sido fundamentalmente los abuelos de las familias los que con sus pensiones han mantenido a sus nietos, porque cuando llegó la crisis muchas familias perdieron. Nosotros tenemos un altísimo índice de suicidios por desahucios, ¿sí? Cuidado, o sea que es muy bonito ir a España de vacaciones, pero en España también tenemos suicidios de incluso padres de familia que se han suicidado con sus hijos. Esto está recogido en estadísticas porque le quitaban la casa y porque perdieron el sentido de su vida, ¿sí? No digo que haya que suicidarse porque uno pierda la casa, pero digo que hubo casos de esos. Entonces, el hecho de empoderar al sector, Pilar decía antes, yo creo que las personas adultas mayores han tenido fuerza y las tienen que tener. Y a mí me parece que fomentar esa idea del asociacionismo entre personas adultas mayores que reivindiquen, que generen lobby, porque los lobbies también son positivos, para definir ante las autoridades políticas lo que son sus necesidades, es importante. Y este es un trabajo que hay que hacer desde lo comunitario. Y por último, hay algo que se llama la corriente innovadora de inclusión y nueva gobernanza, que vincula la innovación social con los cambios hacia una gobernanza más democrática. Tenemos que enseñarle a los políticos, y no me digas suerte con eso, porque es responsabilidad de todos y todos. O sea, si nos vamos a quedar, a mí no me gusta esto de la zona de confort porque me parece una cosa medio, no sé, pero bueno, si nos vamos a quedar cómodos, no vamos a transformar nada. Las transformaciones siempre han sido de los valientes, de quienes se han animado a plantarle cara a las situaciones. Pero si uno le planta cara solo, es un corajudo, ¿no? Pero si le planta cara en comunidad, tiene otro sentido. Tiene otro sentido y tiene mucho más efecto. Entonces, de eso es un poco de lo que se trata. Nosotros hablamos del modelo de atención integral y centrado en la persona como un cambio de paradigma, y en ese sentido, porque nuestra jefa es la paciencia y el optimismo, bueno, no, paciencia no, pero sí la perseverancia y el optimismo, siempre nos dice, cuidado, esto es un proceso largo, es algo que empezamos, que no sabemos cuándo va a terminar, porque como todo proceso necesita mucho tiempo, ¿sí? Pero además, cuidado con la visión instrumentalista en la intervención. Bueno, dime qué técnicas usáis, qué cosas hacéis, como si esto fuera un Masterchef, ¿no? El concurso de recetas de cocina. Caray, que no es así y que no es extrapolable de un lado al otro. Cuando yo digo texto y contexto, digo, cuidado. Veamos nuestra realidad, veamos nuestras posibilidades, veamos lo que tenemos en torno a nosotros y entonces empecemos a trabajar todas y todos juntos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. No se aplican recetas, se trabaja con las personas. Esta es, digamos, lo fundamental. Tecnologías, por supuesto que tecnologías, pero al servicio de las personas.
no al servicio de la empresa que tiene que colocar un montón de nuevos móviles adaptados a las personas mayores, que luego esas personas son incapaces de usar. Entonces, la innovación tiene que ver con la accesibilidad y con la usabilidad. Y esto tiene que ver con escuchar a las personas. Hoy en día, ninguna empresa que hable de innovación no tiene un grupo de discusión con personas mayores que le digan si eso sirve o si no sirve. No se pueden implantar las cosas masivamente. Hay que escuchar a las personas. Yo siempre uso esta imagen porque me parece absolutamente significativa de lo que es el trabajo con la comunidad, ¿no? No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca serán suficientes. Este señor está subido en un montón de escaleras y apenas si llega a ver el muro, ¿sí? Esto es lo que yo os digo con el trabajo con la comunidad. Vamos a ver qué hay en la comunidad, porque nos podemos llegar a sorprender muchísimo, ¿sí? Tenemos una de las gestoras de casos en nuestra fundación que siempre dice, es una caja de los tesoros, ¿no? Está llena de sorpresas la comunidad, porque de pronto te encuentras, como nos pasa en los congresos, oye, hay gente que está pensando lo mismo que nosotros, que quiere hacer lo mismo que nosotros, y si nos juntamos entre todos, ¿sí? O sea, es un poco el pararse a razonar sobre lo que estamos haciendo. La comunidad es básica para la atención integral y centrada en las personas. Y aquí yo quiero tomar una idea de Edgar Morin, que sé que además en esta casa y particularmente Graciela tiene mucha, vamos, que le agrada muchísimo y que sigue la teoría de la complejidad de Edgar Morin. Morin plantea, la fragmentación del mundo facilita las tareas complejas, pero perdemos la visión de la totalidad. Y esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa cuando cada profesión dice, yo sí que puedo hacer la historia de vida. Él no puede hacer la historia de vida porque no tiene formación para hacerlo. El modelo de atención integral y centrado en la persona habla de un modelo paraguas para todas las profesiones, ¿sí? Lo que nos cambia es la mirada. Luego, cada profesión aporta desde sí misma los conocimientos que tiene, el saber, ¿sí? Pero partimos de una mirada común, de una mirada holística. Cuidado, porque esta advertencia que hace Morin sobre que no vemos las consecuencias de nuestros actos, perdemos nuestra sensación intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. Atendemos a las personas a todas iguales, porque las atendemos desde nosotros y desde nuestras profesiones y no desde las personas, ¿sí? Entonces, vamos a ir al oculista a cambiar las gafas, ¿sí? Bien, ejemplos de antecedentes de acción social comunitaria se están planteando desde el año 68 y antes, es decir, todo lo que tiene que ver con los servicios sociales basados en la comunidad, el fomento de redes, es algo que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. El Consejo de Europa en 1979 planteaba la atención social comunitaria como un requisito, 79, que ya se nos hace viejísimo. Griffith en el 88 plantea, las necesidades de las personas son soberanas. La mayor cercanía posible al ciudadano y a su entorno. O sea, estamos al servicio, y aquí estamos hablando no de la persona adulta mayor, vulnerable, el anciano, frágil. Estamos hablando de ciudadanía. No nos olvidemos de este concepto, ¿sí? Que es muy diferente al concepto, claro, yo entiendo el concepto geriátrico del anciano frágil, pero ese anciano frágil además es un ciudadano, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de ese concepto. La Carta de Ottawa, es decir, nos vienen hablando de la comunidad desde hace mucho tiempo y nos olvidamos porque estamos en un mundo tremendamente individualizado, donde además hemos llegado a la fantasía de creer que desde el salón de casa podemos proveernos de todo. Como hay delivery de cualquier cosa que queremos, entonces basta con coger un teléfono, tomar un teléfono, llamar por teléfono y con eso ya está resuelta la situación. Y este no es un concepto real. Las personas necesitamos de las personas. Marije Goicoechea, que es una experta en ética,
que colabora con nuestra fundación y que, vamos, es fantástica, os recomiendo leer sus textos, dice, somos seres vivíparos, no nacemos de un huevo, nacemos de otra persona. Entonces, además de hablar de la independencia, tenemos que hablar de la interdependencia. Y esto es lo que tenemos que aprender de una vez por todas. Esta cuestión de la autonomía, como bien dijo Pilar, es una autonomía moral que nos permite decidir por nosotros, pero que nos hace también reconocer que necesitamos de los otros, porque si no, nos estamos realmente equivocando. Atención integrada. Nosotros insistimos muchísimo en la atención sociosanitaria y comunitaria, ¿sí? Es decir, no podemos aislar, porque si la salud es integración de lo biopsicosocial, también es integración de lo comunitario, porque esa parte de lo social parece que uno nunca se termina de enterar qué tiene que ver con la salud. La King's Found insiste muchísimo en la prescripción social. Habla de que los médicos tienen que hacer prescripción social. Es decir, decirle a una persona no solamente lo que tiene que tomar de medicamento, sino que tiene que salir, que ver personas, que estar con amigos y con amigos de todas las generaciones. Porque la intergeneracionalidad es otra riqueza. No una riqueza estética. No una riqueza, insisto, de decir, vamos a llevar a los niños a que canten canciones en la residencia para Navidad, porque qué cosa tan bonita los villancicos en Navidad. Estamos hablando de intergeneracionalidad. Eso es un concepto de mucha más profundidad, ¿sí? Y que es necesario tener en cuenta. Bien, el enfoque de derechos es promover ciudadanía. Y dentro del enfoque de derechos hay algo que se llama el cruce de carreteras. Cualquiera que conduzca sabe que donde se cruzan las carreteras es donde más riesgo tenemos de tener un accidente. El cruce de carreteras en temas de derecho es ser adulto mayor, ser mujer, además de adulta mayor, ser inmigrante, además de mujer y adulta mayor, tener una enfermedad mental. Entonces ahí como que los derechos empiezan a desaparecer. Total no entiende, total no se entera. ¿Qué más da? ¿Cómo la bañes? Si está en otro mundo. Ese es un cruce de carreteras y ahí tenemos un gran accidente ético. Claro que se entera. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no se entera? ¿Dónde dejamos la ética? ¿Por qué pisoteamos? Como dice Mafalda, no pisoteamos el césped, pero ¿y la dignidad? Esto hay que planteárselo, ¿no? Bien, contextualizar, personalizar y no generalizar. No podemos hablar de las personas adultas mayores. Tenemos que hablar de cada persona. ¿Por qué? Porque Rita Levi Montalcini, que murió con 104 años, no es lo mismo que Angela Davis, que es una activista de los derechos sociales por la igualdad, que tiene 75 años, ni es lo mismo que Bauman, que murió con 91 años, pero tampoco es lo mismo que estas tres señoras, que tienen también un proyecto vital. Porque, cuidado, proyecto vital es el proyecto de tu vida, no es tener un premio Nobel, es realizarte tú en lo que te apetezca como persona. Si tu proyecto vital es hacer macramé, claro que es tu proyecto vital. Y todo garbanzo hace cocido, ¿no? Se dice. Entonces, toda persona contribuye a esa riqueza, esa trama de la comunidad. Bien, generar redes sociales de participación para la inclusión de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Insisto en el trabajo comunitario para generar tejido asociativo. Es fundamental, eso empodera, ¿sí? Pero además trabajar descubriendo lo que se llama la estructura íntima de la comunidad, que a veces parece difuminada. Difuminada, insisto, por este efecto que tenemos de un mundo cargadamente individualista, ¿sí? Resiliencia comunitaria. Hemos aprendido que la resiliencia no es solo personal, es comunitaria y se promueve. Y esto es muy importante y hay que hacerlo, ¿sí? Promover además recursos de comunidad. Nosotros el tema del servicio, el sistema de ayuda a domicilio creemos que es fundamental y quizás eso, bueno, no me voy a extender para que no me
nos cierren las puertas y nos dejen aquí dentro, pero sí que es importante que tengáis en cuenta que la ayuda a domicilio es realmente un recurso que favorece la permanencia de las personas en su domicilio y en su comunidad, porque en la ayuda a domicilio no se trata de ir a limpiarle la casa y tenerlo lustroso. La ayuda a domicilio es también un efecto integrador de acompañar a la persona a mantener sus contactos en el barrio, a poder hacer la compra, a poder seguir viendo las calles en las que nació y en las que vivió. ¿Sí? Esto es fundamental. Fijaros, muy rápidamente quería traer un texto que dice: la asistencia es la única rama donde las personas implicadas no pueden participar y ser sujetos sociales con su propia finalidad. O sea, esto que se habla de ser cliente, ¿sí? El cliente siempre tiene la razón. En la asistencia siempre hay un profesional que te dice lo que tienes que hacer y qué es lo mejor para ti. Va siendo hora de que los profesionales entendamos que también las personas conocen su vida y saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, la habilidad del profesional es acompañar ese proceso, ¿sí? Esto es fundamental. Pero también requiere un cambio organizacional, ¿sí? Y esto es fundamental. Peter Senge hablaba de la quinta disciplina, la organización que aprende. Las organizaciones tenemos que aprender cómo se generan los cambios. La innovación requiere de equipos que cooperen entre sí y no que se estén fagocitando los unos a los otros, sino que aprendan a trabajar en equipo, no agrupados, a coparticipar, a trabajar conjuntamente, porque cada nivel es fundamental. Si una pirámide no tiene una buena base, arriba puede ser hermosa, pero se viene abajo, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Cambio en las organizaciones inteligentes y pensamiento colaborativo. Bueno, podría hablar de los distintos paradigmas de los servicios sociales. Os dejo exclusivamente la explicación del que nosotros consideramos que es el mejor paradigma, que tiene que ver con la innovación social y que es el de la orquesta sinfónica, ¿sí? Las personas no tienen problemas en un solo sector y no se puede hacer políticas, como digo yo, de Jack el Destripador. Tú coge lo social, tú coge lo sanitario, alguno que se haga cargo de si esta persona tiene una mascota que para ella es su vida, pero resulta que sus hijos le han dicho que se la quite de encima, porque nadie puede cuidar esa mascota. Entonces, ¿quién se ocupa de buscar un voluntario? Ya sí que aquí hay paseadores de perros, pero en España eso no es tan habitual. Entonces, ¿quién se ocupa de que esa persona pueda seguir manteniendo su mascota y tenga a alguien que la ayude a sacarla a pasear? Y esto no es importante. ¿Por qué? Esto es parte de su proyecto vital. Entonces, ¿cómo hacemos para que exista esta sinfonía? Nosotros hablamos de la figura del gestor o la gestora de casos como esa persona que es responsable y está realmente como profesional de referencia para ver todo lo que necesita la persona adulta mayor y su familia y conversar con ella sobre lo que es su plan de vida. El trabajo comunitario es básicamente un trabajo de sinergias, no es un trabajo de despacho, es un trabajo de caminar. Es un trabajo de conocer, de hacer una memoria comunitaria, de hacer un banco de datos y de conocer lo que hay en la comunidad. Nosotros lo trabajamos así, trabajamos con talleres, con la población y vamos empoderando, ¿sí? Pero empoderando de verdad, y haciendo que la gente participe. Es difícil la participación, ya sabéis aquello de tú participas, yo participo, nosotros participamos y ellos deciden. Cuidado, porque a los profesionales esto nos pasa muchísimo, ¿sí? Hay que hacer un taller de... Yo, lo de los mandala, Pilar se ríe siempre porque es que les tengo manía, porque de pronto hubo un momento en que parecía que pintabas mandala y se te iba el Alzheimer y salías corriendo las 100 millas de Indianápolis. A ver, ¿por qué no buscamos qué necesita cada persona y qué hay en su comunidad que les sirva, ¿sí?
aunque sea ir al parque a darle de comer a las palomas, pero dentro de un determinado contexto, ¿sí? Acompañar esos procesos. Entonces, esto es fundamental. La intervención comunitaria es un proceso global y general, centrado en una comunidad concreta. No podemos copiar, insisto. Las copias siempre terminan siendo de mala calidad. Tenemos que reconocer lo que nuestra comunidad necesita, ¿sí? Lo que la realidad que nosotros tenemos necesita. No se trata de ir a mirar solamente lo que hacen en otra parte. También se trata de mirarse para adentro y hacer un buen diagnóstico de lo que tenemos en nuestra comunidad. Bien, en todo proceso de modificación de la realidad hay resistencias y muchas resistencias. El cambio suele realmente generar resistencias. Y cuidado con las resistencias, porque a veces la resistencia al cambio es decir, pero si esto lo hemos hecho toda la vida. La resistencia al cambio es decir, qué fantástica idea habéis traído, unas de España que han contado una cosa genial. Vamos a hacer la historia de vida de toda la gente que tenemos en la residencia. Y chimpón que te vi lorito. Y ahí nos quedamos encantados de pensar que con eso hemos implementado el modelo de atención integral y centrado en la persona. Y este es un modelo que lleva mucho tiempo, que lleva mucha formación, mucho conocimiento y yo diría que mucha humildad. Humildad de saber reconocer que son las personas las que marcan el ritmo de su vida y no nosotros, ¿sí? Claro, eso da un miedo horrible. Da un miedo horrible porque tira por la borda toda la estructura en la que hemos basado nuestra seguridad. Yo siempre digo a los amigos médicos, la bata blanca y el estetoscopio a que genera un gustirrinín especial, ¿vale? Pues bájate de eso y recuerda que estás hablando con una persona, ¿sí? O el trabajador social, los papeles. Somos el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, siempre corriendo, ¿sí? Detente y escucha a la persona. Coproducción entre lo público y lo privado, ¿sí? No son sustituibles, son dos formas que forman parte de una misma comunidad y tienen que aprender a colaborar. Bien, yo insisto, escucha activa y empatía, no sé, ya vamos fatal de tiempo. Actores de la intervención social, Estado, mercado y tercer sector, ¿sí? No os olvidéis de nadie, nadie queda fuera. No es que el empresario lo único que le interesa es el dinero. Vale, muy bien, que le interese el dinero, fenomenal, pero vamos a hacer que además de interesarle el dinero, atienda bien a las personas. Si no pasa nada, si hay sitio para todos. Participación, familias y redes sociales, absolutamente imprescindible. Coproducción de servicios sociales, esto es la comunidad, pasar de ir en una bicicleta a ir en un tándem. Cualquiera que haya viajado en un tándem sabe lo complicado que es, porque hay que aprender a marcar el ritmo del tándem, ¿sí? Entonces, eso lo requiere. Bien. Yo lo que sí os diría que el sábado que explicaremos el proyecto de investigación acción participativa Cuidamos Contigo que estamos desarrollando en domicilios y comunidad, merece la pena que veamos con los ojos de la comunidad, merece la pena que aprendamos que trabajar con lo comunitario no es solo con la gente que está en el domicilio, sino también desde las propias residencias. La residencia no es un gueto, la residencia es un hogar dentro de la comunidad, dentro del barrio. Y así lo tenemos que llevar a cabo. Bien, y muchas gracias. Bueno, espero que a ustedes también les haya llegado todo el entusiasmo que a mí por lo menos me promueven todas estas aperturas que nos trajeron nuestras visitas. Vamos a dar, si bien es tarde, pero no quiero dejar de dar lugar a comentarios o preguntas de ustedes, aunque sea un ratito. Traten de ser lo más concisos posibles y aprovechemos el tiempo, ¿sí? Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy psicogerontólogo,
y trabajo en 10 instituciones geriátricas y estamos tratando de implementar un poco de lo que nos están comentando hoy, por eso estaba muy interesado en la charla que hizo la propuesta de Maimónides. Por ejemplo, con respecto a lo que ustedes decían, ¿no? De que a veces en Argentina no existen los medios, y en realidad yo creo que lamentablemente somos un poco vagos los argentinos. No es que no existen los medios están. Lo difícil es articular, ¿sí? Por ejemplo, yo en las instituciones donde trabajo tengo muchos casos de gente que ha ingresado a la institución y ha vuelto a su hogar. O sea, mi concepción, ¿sí?, es de hogar geriátrico, es un camino que puede ser el acompañamiento hasta su destino final o la reinserción social. Es decir, que muchas veces hemos logrado de que ese sujeto pueda volver otra vez a la comunidad y pueda volver a su casa. Y como decía usted, por ejemplo, porque tenga un grado de demencia real, hay residencias que tenemos, no sé, un 70, un 80%, pero también tenemos que tener profesionales acordes que busquen esa actividad, que hagan una encuesta de calidad. No cuesta nada estudiar hoy por hoy, no necesitas un título, lo tenés Google, de encuestas de calidad que hacen las empresas, por ejemplo, de gustos. Es decir, y poder respetar esas individualidades, ¿no? Que está buenísimo, porque te da muchas herramientas para trabajar, para talleres, para la gente que te fiscaliza además, y no quedarnos en esa posición cómoda de somos residencia, esto es lo que ofrecemos, si te gusta bien, y si no, te retirás. Cosa que me ha pasado en muchas instituciones de las cuales obviamente no puedo participar porque no es mi visión. Pero bueno, nada, quería aportar esto, simplemente. Y muchas gracias por todo. Gracias por el comentario. ¿Alguien más? Hola, muchísimas gracias por la iniciativa. Gracias a Pilar y a Clarisa y a todos los que vinieron de España. Mi nombre es Florencia. La verdad llegué un poco tarde porque vengo del interior, exclusivamente vine para esta presentación de 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Quería saber si habían tenido la posibilidad de hablar antes, llegué un poquito tarde, sobre la iniciativa nueva que sacaron sobre el programa Hogar y Café. Me encantaría saber, aunque sea un pequeño pitch, para una iniciativa que está muy buena y que puede ser replicable en distintas partes. Gracias. Hogar y Café es una propuesta más de las modalidades que hay para conjugar dos aspectos. Por una parte, mitigar la soledad. Hay muchas personas que viven solas y se sienten solas. Y por otra parte, dificultades para llegar a fin de mes, se dice mucho en España, no llegan a fin de mes, muchas personas adultas mayores, porque algunas se quedaron viudas, su renta disminuyó, tienen una pensión pequeña, tienen una casa grande, tienen muchos gastos. Entonces, conjugando esas dos necesidades, la necesidad sentida de mitigar su sensación de soledad y además reducir gastos, ¿sí?, esta es la propuesta de Hogar y Café, que consiste en compartir la vivienda con otra persona mayor de 60 años. Es un programa para personas mayores de 60 años que desean compartir casa, ya sea que una persona tiene una casa grande, suficientemente grande para acomodar y acoger a una o dos personas más, y algunos lo llaman micro-cohousing. No hemos hablado del cohousing, es otra moda que tenemos mucho por Europa y en concreto por España. Hogar y Café es eso, una propuesta de vivienda compartida entre 2 o 3 personas mayores, ya sea de una casa en propiedad de una de ellas o alquilada, o que se juntan 2 o 3 personas y alquilan una vivienda. Y entonces lo que hace la Fundación es, con sus profesionales, buscar afinidades. No vale lo mismo que a una persona le guste la ópera y a otra odie la ópera, es un ejemplo, ¿no? Sí, pero sí buscar afinidades de gustos, preferencias, modos de vida para favorecer una convivencia armónica y fructífera. Y acompañar desde antes de ir a la vivienda,
aconsejar y sobre qué sistema hay, si hay que hacer un contrato de alquiler, un acuerdo de cómo vamos a compartir los gastos, los perros, las mascotas que decía Clarisa, uno es que yo tengo un perrito y yo quiero llevarlo, esas cosas de cómo vamos a convivir, y ese proceso es lo que acompañamos. Y a lo largo del tiempo que dure la convivencia, lo acabamos de estrenar, también velar porque las personas participen en su comunidad. Es decir, hacemos un trabajo comunitario, conocemos los recursos y favorecemos que las personas no solamente convivan entre ellas, sino que se beneficien de los recursos comunitarios. Y ya que estoy en el uso de la palabra, gracias por tu aportación, me parece muy interesante que logréis que personas que estén institucionalizadas vuelvan a la comunidad. Esto hubo una experiencia en diversos países europeos, en Estados Unidos también, donde nada más que como la institución era el único recurso cuando una persona necesitaba cuidados, y se veía que además de no favorecer la calidad de vida de las personas que podían estar en la comunidad y en su casa, también era mucho más costoso. Y iniciaron el proceso de desinstitucionalización. Ahí se creó la metodología de gestión de casos, ¿sí? Y bueno, que me parece muy bien que se trabaje en eso. Lo ideal es trabajar para que la institución llegue cuando los otros recursos no son suficientes para que la persona pueda permanecer en su medio, pero que aún encima se trabaje desde las personas que están institucionalizadas para volver a la comunidad, lo encuentro realmente encomiable. Así que enhorabuena.